Así que todo en Windsor se desmorona básicamente por una sola palabra. Y la palabra que lo inició todo fue abuela, la princesa Charlotte, que por cierto tenía 9 años. Se sienta en lo que se supone que es un almuerzo familiar privado completamente ordinario. Y en cuestión de minutos, pronuncia una frase tan calmada y devastadora que nadie en la habitación sabe cómo recuperarse. El rey está allí. William y Catherine están allí con los tres niños. Camilla ha estado manteniendo deliberadamente la conversación ligera porque sabe que las tensiones recientes han hecho que incluso las comidas privadas se sientan delicadas, y durante un rato todos desempeñan su papel. Luego Camilla se describe casualmente a sí misma como perteneciente a la generación de los abuelos de los niños, y Charlotte levanta la vista de lo que estuviera haciendo y responde con esta calma absolutamente quirúrgica. Dice que sabe quiénes son sus abuelas y que no llamará a Camila abuela. La habitación no estalla. Se hace un silencio aterrador. Ese es el detalle que se me queda grabado. Sinceramente, nadie jadea, nadie se apresura a arreglarlo, nadie interviene con una distracción, el silencio simplemente se alarga. Y en ese silencio, todos entienden lo que acaba de ocurrir. Charlotte ha tomado una decisión deliberada, y Camilla lo sabe. Antes de entrar en lo que esto significa realmente para la familia de cara al futuro, asegúrate de suscribirte a Crown Watch para no perderte ninguna actualización sobre esta historia. Muy bien, vamos a desglosarlo. Así que aquí es donde se pone realmente interesante. Charles oye a su nieta decir esto, y su primer instinto, tanto como abuelo como monarca, es preguntarle por qué lo ha dicho. Su voz se mantiene baja, pero la pregunta tiene peso porque él es el rey. White probablemente espera algún tipo de disculpa avergonzada, o al menos una explicación infantil que se pueda suavizar. Eso no es lo que obtiene. Charlotte responde que algunos nombres familiares tienen que ganarse por cómo te hacen sentir las personas. Eso lo está diciendo una niña de 9 años, sin ser aleccionada, sin ensayar, sin hacer una rabieta, simplemente enunciando un principio. Hay pregunta si puede levantarse de la mesa. Catherine asiente, Charlotte empuja su silla hacia atrás, y el roce contra el suelo es aparentemente más fuerte que cualquier cosa dicha durante toda esa tarde. Camilla permanece congelada. Charles mira fijamente a William, de pronto consciente de que ninguna orden del palacio puede deshacer lo que acaba de ocurrir. Y William no está enfadado con Charlotte, está observando a su hija con atención en lugar de corregirla, lo que te dice todo sobre de dónde viene realmente esto. Catherine sigue a Charlotte al pasillo y es entonces cuando la verdadera historia empieza a salir a la luz. Esta no era la primera vez que Camila la había hecho sentir incómoda. Semanas antes, había habido un encuentro privado que lo cambió todo. By Charlotte Lowe había estado cargando en silencio desde entonces. El palacio podía sobrevivir a una frase incómoda en el almuerzo, pero lo que Charlotte le cuenta a su madre detrás de esa puerta cerrada transforma toda la situación de un bochorno familiar en la consecuencia de algo que había estado acumulándose durante meses. Para Charlotte, la discusión no es realmente sobre un título. Para Camila, es exactamente por eso por lo que duele tanto. Catherine se sienta junto a su hija después del almuerzo y no empieza con disciplina. Le pregunta qué significa realmente abuela para ella y la respuesta llega despacio. Confianza, seguridad, historias. Alguien que te hace sentir protegida en lugar de presionada. Charlotte ha crecido rodeada de títulos reales donde palabras como reina y heredero configuran tanto el deber público como la identidad privada. Pero para un niño, el lenguaje familiar tiene un peso diferente. Catherine entiende esa distinción de inmediato y se niega a convertir los sentimientos de su hija en una actuación. Mientras tanto,
Camila está en otra habitación, sintiendo la herida desde un ángulo completamente distinto. Le dice a Charles que puede tolerar titulares hostiles y años de comparaciones públicas, pero no puede pretender que el rechazo de su nieta no significa nada. El rey intenta tranquilizarla, pero se detiene antes de decir que Charlotte acabará aceptándolo. Esa vacilación corta más profundamente de lo que probablemente pretendía. Camila ha pasado años buscando la aceptación dentro de su familia, y la generación más joven representa algo que las ceremonias no pueden garantizar, que es la pertenencia privada. William encuentra a Catherine más tarde y formula la pregunta que ambos han estado evitando. Mencionó Charlotte a Diana. Catherine confirma que su hija se ha vuelto curiosa sobre la abuela a la que nunca conoció, especialmente después de ver fotografías y escuchar recuerdos de su padre. Luego añade algo más inquietante. Charlotte no está rechazando a Camila porque Diana se haya convertido en una figura idealizada en su mente. Durante una conversación privada después del almuerzo, la niña describió un intercambio de semanas antes en el que sintió que Camila desestimó algo emocionalmente importante para ella. William se detiene fuera del dormitorio de Charlotte antes de entrar. Su mano alcanza el pomo de la puerta, luego se retira. El futuro rey entiende que la armonía real ya no es el problema. Su hija ha sido arrastrada a una historia adulta que ella nunca creó. Hoy él tiene que decidir si habla como un príncipe que protege el orden o como un padre que protege la confianza. Cuando finalmente entra, Charlotte le cuenta que todo cambió durante una ceremonia en el palacio semanas antes del almuerzo en Windsor. No había habido discusión, ni salida dramática, ni confrontación formal. Solo había una habitación silenciosa, una fotografía de Diana. Hay una frase que Charlotte se llevó consigo. Los adultos olvidaron el intercambio casi de inmediato. Charlotte no. Lo que Camilla consideró una corrección inofensiva, se asentó de forma distinta en la mente de la joven princesa porque tocaba la única relación que ella solo puede conocer a través de historias, y de repente hizo que esas historias se sintieran como si necesitara defenderlas. Charlotte había pasado varias tardes con William, preguntando sobre viejas fotografías familiares y las personas detrás de ellas. Catherine alentó esas conversaciones porque quería que los tres niños entendieran su historia como familia antes de entenderla como monarquía. Una presentación privada del patrimonio familiar en Windsor era simplemente una reunión informal donde se hablaba de fotografías y objetos personales de generaciones anteriores, lejos de la ceremonia pública. William mantenía los recuerdos de Diana simples y personales. La describía como su abuela, hablaba de su calidez y nunca usaba el pasado como un arma contra nadie vivo. Charlotte se detuvo junto a una fotografía y en voz baja la llamó su abuela Diana. Camila entró durante el intercambio y oyó las palabras. Dudó. Y luego le dijo a la joven princesa que no debía apegarse demasiado a personas a las que nunca había conocido cuando tenía familia a su alrededor. La frase fue calmada. Su efecto no lo fue. Charlotte bajó la mirada. Cerró el pequeño álbum que había estado estudiando y le preguntó a William si podían continuar otro día. Él supo de inmediato que algo había cambiado. Más tarde, el príncipe le dijo a Camila que su hija era lo bastante mayor para entender el tono, pero demasiado joven para cargar con el peso de décadas de dolor familiar. La reina consort insistió en que solo había querido que Charlotte permaneciera anclada en el presente. Pero Catherine finalmente se enteró de que había habido otro momento que nadie conocía. Charlotte había salido de la habitación, luego regresó en silencio porque se había olvidado una pulsera. Antes de entrar del todo, oyó a Camilla decirle a una asistente que las referencias constantes a Diana podían resultar confusas para los niños. La asistente dijo poco, pero Charlotte oyó lo suficiente. Para ella, el significado se sintió brutalmente claro. Recordar a su abuela se estaba convirtiendo en un problema
que otras personas querían gestionar. Charlotte guardó ese dolor para sí misma durante semanas. Nunca confrontó a Camila. Nunca exigió una explicación. Nunca le contó a William lo que había oído. En cambio, llegó a una conclusión privada. Si aceptar a una abuela significaba debilitar el lugar de otra, se negaría por completo al nombre más reciente. William escuchó mientras su hija finalmente le relataba el momento de la pulsera olvidada. Bajó los ojos y colocó boca abajo sobre el escritorio la fotografía familiar que tenía en la mano. El almuerzo de Windsor no había sido una desobediencia impulsiva. Había sido el final de una decisión que Charlotte había estado cargando en silencio. Al anochecer, el asunto ya no era si Charlotte se había comportado mal. William quería saber por qué se había colocado a una niña en una posición en la que defender a una abuela muerta se sentía necesario. Y Camila estaba a punto de oír esa pregunta directamente. William no convoca a asesores, no solicita una reunión familiar formal, le pide a Camila que hablen en privado, espera a que se cierre la puerta. Miley dice que no habrá discusión sobre los asuntos de Charlotte hasta que discutan primero lo que ocurrió. Camila llega esperando presión para reparar el almuerzo. En cambio, se encuentra con un padre que cree que su hija ha estado cargando con una carga emocional creada por adultos y se niega a permitir que la jerarquía real la entierre. William mantiene deliberadamente a Charles fuera de la habitación. La presencia del monarca convertiría el intercambio en una cuestión de rango y precedencia real, que es exactamente lo que el príncipe quiere evitar. Esto no se trata de quién tiene más rango que Charlotte. Se trata de quién tiene derecho a definir sus sentimientos privados. Camila espera que él exija una disculpa por la humillación en Windsor. En cambio, él relata la fotografía, la pulsera olvidada y el segundo comentario que su hija oyó. William coloca ambas palmas sobre el respaldo de una silla, pero no se sienta. Camila permanece sentada mientras él formula la pregunta que ella temía. ¿Le dijiste que recordar a su abuela era confuso? La reina responde con cuidado que el comentario nunca estuvo destinado a que Charlotte lo oyera. Su expresión se endurece. La intención, dice, no borra el impacto. Su voz permanece controlada hasta que explica lo que las palabras crearon. Charlotte ahora cree que aceptar a Camila emocionalmente significaría traicionar a Diana. La contención de Camila finalmente se quiebra. La dice a William que ha pasado años siendo juzgada en comparación con una mujer que murió mucho antes de que se formara la estructura familiar actual. Cada recuerdo de Diana, admit, puede hacerla sentir como si no quedara espacio emocional para nadie más. Dice que reaccionó mal porque temía que el creciente apego de Charlotte a esas historias terminara convirtiéndose en otra comparación que ella nunca podría ganar. El príncipe le escucha, pero no retrocede. Su hija, dice, nunca le estaba pidiendo a Camilla que compitiera. William entonces traza la línea. Nadie le ha prohibido a Charlotte preocuparse por ella, y nadie fomentará la hostilidad. Pero nadie ordenará a la niña que use una palabra familiar que no siente. Camila pregunta si eso es simplemente su opinión o una nueva regla de la casa. Su respuesta cae con una simplicidad brutal. Para mis hijos, Catherine y yo decidimos. Camila se queda en silencio. La ira da paso a la humillación porque entiende lo que ese límite significa. Charles puede ser rey, pero obligar a su nieta a fabricar afecto haría que la autoridad real pareciera cruel en lugar de fuerte. En menos de una hora, él oye exactamente lo que William ha dicho y pide reunirse a solas con su hijo. Camila había esperado que la autoridad del rey restaurara el orden, pero Charles ahora se enfrenta a una elección que ninguna corona puede facilitar. Proteger la dignidad de su esposa o reconocer el derecho de su hijo a proteger a su hija.
Charles ha pasado toda una vida dentro de un sistema construido sobre títulos, precedentes y obligaciones. Sin embargo, la crisis ante él no puede resolverse con ninguno de ellos. Puede decirle a Charlotte dónde debe situarse, puede determinar a qué ceremonia asiste, puede establecer cómo los miembros de la casa se dirigen formalmente a la reina. Lo que no puede hacer sin consecuencias es ordenar a su nieta que sienta un vínculo que no siente. Y William lo sabe antes de entrar en la habitación. Charles se reúne con William a solas, sin asistentes ni secretarios privados, porque no quiere ningún registro de vacilación en torno a lo que se ha convertido en una decisión intensamente personal. El rey comienza llamando a la disputa una amenaza a la unidad familiar, no un desafío al rango de Camila. El protocolo real puede controlar la conducta pública, pero William deja claro que Charlotte seguirá esas reglas siempre que se requiera. Será respetuosa. Se comportará correctamente. La palabra abuela, sin embargo, pertenece al afecto privado, no al deber constitucional. Charles admite que el rechazo ha herido a Camila más profundamente de lo que ella ha dicho en público o en privado. William no descarta ese dolor, pero su respuesta es inmediata. Charlotte fue herida primero. Su hija era demasiado joven para entender décadas de tensión real y no tenía poder cuando un adulto le hizo sentir que recordar a Diana era de alguna manera desleal. El príncipe insiste en que corregir a Charlotte ahora enseñaría la lección equivocada, que la persona más fuerte de la habitación es quien define las emociones de todos los demás. Charles siente el conflicto apretándose a su alrededor. Ama a su esposa y sabe cuánto tiempo ha luchado por sentirse segura dentro de la familia. Sin embargo, también sabe que su nieta recordará lo que ocurra a continuación. El monarca pregunta si Catherine apoya realmente la posición de William. Él responde que sí. Juntos han decidido que Charlotte usará la forma de tratamiento real adecuada de Camilla cuando el protocolo lo exija, pero en privado nunca se le ordenará que la llame abuela. George y Louis tendrán la misma libertad para dejar que esas relaciones se desarrollen de forma natural. Charles se quita las gafas y las deja junto a una carpeta cerrada. El silencio se alarga entre padre e hijo. Finalmente dice que no obligará a Charlotte. La decisión es silenciosa, pero su significado es enorme. La estructura real permanece bajo su autoridad. Sin embargo, William y Catherine conservan el control sobre la educación emocional de sus hijos. Incluso un soberano no puede ordenar la confianza sin arriesgar el propio vínculo familiar que intenta proteger. Charles cree que el asunto aún puede permanecer detrás de las puertas cerradas de Windsor. Esa creencia no dura mucho. Cuando Camilla se entera de que él no anulará a William, algo en su comportamiento cambia y el personal empieza a notar su ausencia en reuniones a las que normalmente nunca faltaría. El rey había elegido no forzar el afecto de Charlotte, pero la decisión no creó paz. Creó distancia y la reacción de Camila haría esa distancia visible casi de inmediato. La primera consecuencia no es una declaración, es una silla vacía. Camila se retira discretamente de un té familiar privado al que se espera que asista Charlotte. Le dice a Charles que no ve sentido en crear otro encuentro incómodo. Lo que parece contención se siente mucho más grave dentro de la familia. Catherine se preocupa de que Charlotte se culpe a sí misma. William sospecha que la retirada es una forma de presión y Charles observa cómo su esposa se aleja de personas a las que había pasado años intentando unirse. Camila continúa con todos los deberes formales que se esperan de ella, pero las invitaciones privadas se vuelven diferentes. El personal de la casa nota que Charles sigue aceptando las reuniones familiares, mientras que la reina consorte empieza a dudar siempre que Charlotte vaya a estar presente. Estas reuniones son ocasiones familiares opcionales más que compromisos oficiales.
lo que significa que la asistencia es personal, no exigida por el deber real. Esa diferencia importa porque cada ausencia ahora se siente deliberada. Camila se dice a sí misma que está evitando otra confrontación. Sin embargo, el patrón crea exactamente lo que esperaba evitar: una brecha visible dentro de la familia. Catherine ve el peligro rápidamente. Charlotte nota el lugar vacío en el té y pregunta si Camila se ausentó por su culpa. Su madre responde con firmeza que los adultos son responsables de sus propias decisiones y de sus propios sentimientos. Charlotte no tiene que reparar a todas las personas a su alrededor simplemente porque habló con honestidad. La niña parece aliviada, pero el alivio no dura. Pregunta si la reina está enfadada. Catherine dice que el dolor y la ira no son lo mismo. Hoy esa respuesta deja a Charlotte más callada que antes. Camila se sienta sola más tarde y le dice a Charles que se siente reducida a alguien que debe preguntar si sus nietos se sienten cómodos antes de entrar en una habitación. El rey escucha, pero esta vez no se limita a defender su dolor. Le dice a su esposa que mantenerse alejada no hará que Charlotte confíe en ella. La retirada puede proteger a Camila de otro momento doloroso, pero también coloca de nuevo el peso emocional sobre la niña. Por primera vez, Charles dice que la reparación debe comenzar sin esperar la palabra abuela. William se entera de que Camila está considerando saltarse también una próxima reunión privada de cumpleaños. Su preocupación se endurece de inmediato. Si cada ausencia sigue a Charlotte a otra habitación, entonces su hija puede empezar a creer que controla si los adultos aparecen o desaparecen. Eso, le dice a Catherine, es precisamente la carga que querían evitar. Ella está de acuerdo, pero también nota algo inesperado en Charlotte. La niña no está contenta de que Camila se haya ido. Camila regresa brevemente después de que el té ha terminado y se detiene junto al cubierto intacto, preparado para ella. Apoya una mano en la silla, pero nunca se sienta. El asiento vacío de repente se siente menos como protección y más como una rendición. Charlotte había rechazado una palabra, no a una persona, y una vez que William entendió esa distinción, alentó una conversación privada que cambiaría la dirección de todo el conflicto. Ningún rey se entra entre ellas. Ningún futuro rey habla por ninguno de los dos lados. Catherine espera en otro lugar. Charles está deliberadamente ausente. Y por primera vez desde que comenzó la crisis, Charlotte y Camila se enfrentan la una a la otra sin la maquinaria de la monarquía rodeando la conversación. La joven princesa no ha cambiado de opinión sobre la palabra que lo inició todo. Camila sabe que lo que cambia en su lugar es más difícil. Ambas finalmente explican lo que creen que la otra les había quitado. Catherine solo da a organizar el encuentro después de que Charlotte dice que lo desea. William acepta con una condición. Nadie usará la conversación para exigir una disculpa o forzar un nuevo nombre. Charles le dice lo mismo a Camila antes de que entre. La reconciliación, dice, debe comenzar sin condiciones. Eso importa porque un título real es un estilo formal usado en el deber público, mientras que un nombre familiar lleva emoción privada. Por una vez, esos dos mundos se están manteniendo separados. Charlotte trae la misma fotografía de Diana que había estado en el centro del dolor anterior. La coloca sobre la mesa y le dice a Camila que pensó que la reina quería que dejara de preocuparse por alguien importante para su padre. Las palabras son simples, pero impactan con fuerza. Camila no interrumpe. Admite que la fotografía tocó una inseguridad que nunca debería haber proyectado sobre una niña. Oír hablar de Diana, dice, puede hacerla sentir como si siempre fuera a ser comparada con un recuerdo contra el que nunca podrá competir. Charlotte responde sin ira. Dice que nunca le estaba pidiendo a Camila que compitiera. La frase la desarma. Durante años,
La reina ha llevado un miedo adulto a cada mención de Diana, pero la joven princesa solo había estado haciendo preguntas sobre su propia familia. Camila finalmente ve cuánta historia se había empujado sobre una niña que nunca pidió heredarla. Camila entonces se disculpa directamente. Dice que se equivocó al sugerir que Charlotte podía apegarse demasiado a alguien a quien nunca había conocido. Ay se equivocó de nuevo al describir esos recuerdos como confusos. No pide la palabra abuela. Esa opción importa enormemente. Charlotte acepta la disculpa, pero dice que todavía quiere llamarla Camila en privado, cuando sea apropiado y usar su título adecuado en los momentos oficiales. La reina está de acuerdo. Charlotte llega a la puerta. Luego se detiene. Se vuelve y pregunta si Camila irá a la próxima reunión familiar de cumpleaños después de todo. Por primera vez, la invitación es personal en lugar de ceremonial. Camila se siente sorprendida, pero dice que sí. Finalmente habían encontrado un espacio privado, pero el público no sabía nada de la conversación. Y cuando Charlotte y Camila aparecieron juntas días después, un solo gesto se convirtió en la imagen que todos querían interpretar. El público no oye la conversación privada de Charlotte con Camila. Ve algo más pequeño y en muchos sentidos más poderoso. Fuera de Windsor, las cámaras capturan a la joven princesa saliendo de una reunión familiar, deteniéndose junto a la reina y ofreciéndole la mano en lugar del familiar abrazo que los observadores esperaban. En cuestión de horas, la imagen domina las emisiones y las portadas. Para los de fuera, parece un rechazo. Dentro de la familia, sin embargo, el gesto significa casi exactamente lo contrario. William sabe que cada movimiento será examinado antes de que la familia siquiera llegue. Catherine también lo sabe. Ya han empezado a circular rumores en torno a Windsor y los fotógrafos están esperando una señal de que la tensión privada es real. Esta reunión lleva una segunda carga. La gente ya no está mirando solo por el deber. Está mirando a Charlotte. Sus padres se niegan a escenificar el afecto. Le dan una sola instrucción: sé respetuosa y sé tú misma. Kamala siente la presión en el momento en que las imágenes empiezan a difundirse. Una portada publica la fotografía de Charlotte extendiendo la mano bajo las palabras «la distancia real». Los paneles de televisión reproducen el intercambio una y otra vez, tratando el abrazo ausente como evidencia de que la ruptura familiar se ha profundizado. Cerca del castillo de Windsor, una multitud observa cómo se marchan los coches reales. Algunos aplauden a la joven princesa por mantener su postura. Otros argumentan que ningún niño debería convertirse en el centro de un conflicto de adultos. En cuestión de horas, un límite privado se ha convertido en un debate nacional. Camila ve el titular y se siente humillada. Charlotte había sido educada. El apretón de manos no era un castigo. Era el cuidadoso término medio que habían acordado que podía existir. Sin embargo, la interpretación pública convierte ese progreso en un aparente rechazo. Charles considera de inmediato si el palacio debería aclarar lo ocurrido. William se opone. Cualquier declaración que explique los sentimientos de Charlotte, argumenta, expondría a su hija a un escrutinio aún mayor y forzaría sus emociones privadas al debate público. Camila sorprende a ambos. Está de acuerdo con William. La reina le dice a Charles que Charlotte no debe ser utilizada para reparar su imagen, aunque el silencio deje a los periódicos libres para malinterpretarlos. Esa elección cambia algo importante. Por primera vez, Camila protege el límite en lugar de combatirlo. Charlotte ve más tarde el periódico junto a William y pregunta si ha vuelto a avergonzar a Camila. Su padre responde que la honestidad respetuosa no es crueldad. Los adultos, dice, deben dejar de exigir que los niños representen sentimientos simplemente porque hay cámaras mirando. Los titulares lo llamaron rechazo. El palacio temió la división.
Pero el veredicto real llegaría en silencio dentro de la familia cuando Charlotte y Camila se encontraran de nuevo sin cámaras esperando afuera. Al final, Charlotte nunca retira la frase que conmocionó a Windsor. Hace algo más significativo. Demuestra que rechazar un título no tiene por qué significar rechazar una relación. Camila, después de semanas de dolor y defensividad, acepta algo igualmente difícil. La pertenencia no puede crearse por la posición real, y el afecto se debilita cuando se exige. Lo que comenzó como un aparente insulto, finalmente obliga a 3 generaciones de la monarquía a confrontar la diferencia entre la lealtad ceremonial y la genuina confianza familiar. Charlotte lega en la última reunión familiar junto a William y Catherine sin instrucciones especiales esperándola. Charles entra con Camila y esta vez la reina no duda en la puerta ni se pregunta si debe quedarse. Ningún asesor gestiona los asientos, nadie prepara una cuidadosa reunión. Cuando comienza la conversación privada, Charlotte usa el nombre de Camila de forma natural. Más tarde, cuando la ocasión se vuelve formal, usa el título real adecuado, es decir, la forma oficial de tratamiento requerida por el rango y el deber. La diferencia es pequeña, pero demuestra algo poderoso. El respeto no tiene por qué pretender ser intimidad. Camila deja de esperar la palabra que provocó todo el conflicto. En cambio, le pregunta a Charlotte sobre algo que la joven princesa mencionó durante su conversación privada. Y la pregunta toma a Charlotte por sorpresa. Se da cuenta de que ha sido recordada. Más importante aún, se siente escuchada en lugar de gestionada. Charles nota el cambio y finalmente se relaja, no porque su esposa haya ganado el título que una vez esperó que recibiera, sino porque la amargura ya no controla la habitación. William también lo ve. Por primera vez en semanas, el futuro rey ya no parece preparado para defender a su hija del próximo golpe emocional. Catherine entiende lo que los adultos habían pasado por alto desde el principio. El rechazo de Charlotte obligó a la familia a confrontar el recuerdo de Diana sin tratarlo como una amenaza. La generación más joven nunca estaba creando el conflicto al recordarla. La generación mayor estaba cargando con el miedo sobre lo que esos recuerdos podrían significar. Camila finalmente acepta que no tiene que reemplazar a Diana para construir algo real con Charlotte. Y la joven princesa aprende que proteger a la abuela, a la que nunca conoció, no requiere castigar a la mujer que tiene delante. Charlotte se detiene junto a Camila cuando termina la reunión y pregunta si vendrá a otra ocasión familiar la semana siguiente. No hay un abrazo forzado, ni un título exigido, ni una gran declaración. La reina simplemente dice que le gustaría mucho, y eso se convirtió en el significado duradero del rechazo de Charlotte. Nunca llamó a Camila su abuela. Sin embargo, al final, ya no necesitaba el rechazo para defender a las personas que amaba. La familia dejó de pelear por una palabra y finalmente comenzó a construir una relación que podía sobrevivir sin ella.